fuerza mayor? ¿Todos? En el tema de definición de fuerza mayor, por eso me hubiera gustado que esté aquí el abogado como invitado también, porque es un tema legal. Aquí ha habido informes, ¿no?, técnico y legal. El informe técnico no incluye la interpretación de la cláusula 3.3, por eso que yo no podía responder esa pregunta, ¿no? Solamente el informe técnico dice cuál es la situación fáctica, o sea, qué es lo que se está presentando en esos momentos, ¿no? Pero el informe legal sí dice la cláusula 3.3, si fuerza mayor o no fuerza mayor. Por eso yo me niego de contestar esa pregunta porque es un tema legal. Por eso dije que debería ser importante que también nuestro asesor legal esté acá, porque él manejó esos temas, ¿no? Señora Presidenta, Congresista Castro. le he hecho una pregunta clara y concreta, porque eso va a definir el escenario hacia adelante. Porque aquí se está hablando de que va a haber, definitivamente tuvo que haber una diferencia. Se habló inicialmente que el presupuesto era estimado, sobre todo en el caso de túneles. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto inicial y después lo ejecutado? Tanto en metrados como en... Porque lo que usted nos explica, la verdad que es bastante complicado entenderlo cuando usted... Porque nunca he visto que se trabaje así, de esa manera, donde... usted está sometiéndonos a un método de prueba y error en el cual nosotros vamos descubriendo en la medida que va avanzando, se nos caen las rocas. Eso es trabajar completamente inseguro, porque uno por algo tiene un geólogo que él le va indicando en el frente cómo se está comportando la roca. Y eso sucede y no por la cobertura de 2.000, de 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces, realmente es un poco... Por eso que queremos, porque aquí el tema de fondo es la situación económica, ¿no? ¿Cuál ha sido la variación de los precios, me parece, o el monto? En todo caso, tendría que precisarnos, porque dice hubo unas coberturas de 30 metros, es increíble, pues eso... Yo la verdad que no creo, y también tengo experiencia en túneles. O sea, no, por eso no creo, porque justamente usted tiene un front, ¿qué es cómo se trabaja? Tiene un frente. Y el geólogo es el que primero que todos los días tiene que revisar la roca. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí adelante? Si no, se derrumba todo. Todos los días hace eso. Entrada y salida. Entonces, yo particularmente tendría que verse, señora Presidenta, en términos numéricos, cuánto representó, porque se supone que ha habido volúmenes, y en todo caso, porque no podemos hablar que hubieron 30, así de manera, eso significa un volumen. Y ese volumen se traduce en billete, es dinero. En todo caso, si ahí hay una diferencia de dinero entre un lugar y otro, es porque ha habido cambios geológicos importantes y por lo tanto, pues en todo caso, eso también tiene que demostrar. Pero antes eso, vuelvo a repetir, el geólogo es el que determina todos los días, le vuelvo a repetir, todos los días ingresa a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, y él verifica el estado en que están las cosas. Después de eso, comienza a caminar y da la orden para seguir trabajando. Yo no sé, la verdad que nos llama poderosamente la atención, pero perdón, yo quiero ir al tema nomás simplemente de que nos responda en términos presupuestarios. ¿Qué ha significado una cosa o la otra? Y en todo caso, alguien tiene que asumir el costo. Si no fueron ellos, tiene que ser la otra persona. Alguien, ¿no? Alguna empresa, no sé. Y aparte de eso, en todo caso... si ellos fueran después, ¿qué determinación tomaron frente a ese incremento porque puede haber sido hasta fraguado? De repente no han habido esa situación, esos derrumbes, etcétera. Y es más, cuando son derrumbes, tampoco usted no ha gastado un solo sol. Lo único que gasta es en la extracción, nada más. O sea, son diferentes conceptos que creo que me parece que todavía no cuadran bien, pero necesitamos no solamente una explicación, necesitamos números, señora Presidenta, números. Señor Gayoso. Sí, por su intermedio, señora congresista, para agradecer la intervención del congresista Castro, ¿no? Él hace bien una reseña de lo que es un contrato de obra pública, donde hay un presupuesto base, hay metrados, hay un precio unitario, etcétera, y tiene un presupuesto total, costo total de obra. En este caso de la concesión no es una obra pública, es una concesión. Por eso es que cuando surge la discrepancia, nosotros decimos no le corresponde sobre costos de obra, ellos dicen sí, nos corresponde 74 millones de dólares. Perdón, presidente, entonces, una pequeña introducción. ¿Cómo no? ¿Qué cosa es obra pública? ¿Cuánto puso el Estado y cuánto puso Odebrecht? ¿Qué cosa es obra pública? ¿Cómo usted define obra pública? Ya. Una obra pública es aquella que está financiada
100% por el Estado, que se rige por la ley de contrataciones Ya. y su reglamento, Ya. y tiene sus metrados, tiene su Sí, presupuesto, sus imprevistos, etcétera, Ya. etcétera, gastos generales, ¿Cuánto? y tiene ¿Y cuánto puso el Estado? Ahorita le doy respuesta. El Estado ha puesto 77 millones de dólares ¿Ya? y el financiamiento privado ha sido de 131.91 millones de dólares, que suma... No, los ¿cuánto puso, 208, perdón, cuánto puso el Estado? 77 millones. 77, por ¿Cuánto supuesto. puso Odebrecht? 131. No. ¿Cuánto puso en efectivo? ¿Cuánto puso inicialmente? 33 millones. ¿No es cierto? El resto... Ese dato no lo tengo yo porque Yo sí lo es tengo. antiguo. Es el colmo que usted, siendo gerente general de la región, no lo tenga. Me da la impresión que usted está bastante perdido, ¿no? 33 millones puso Odebrecht, 77 el Estado. ¿Cuánto es eso? 77 contra 33. O sea, el 80% lo pone el Estado y el 20% más o menos lo pone Odebrecht. El resto es financiamiento con garantía del Estado. Con garantía del Estado y con garantía del contrato. Tan es así que los bancos después, ustedes, mediante una adenda, permitieron que se hipoteque eso a los bancos. O sea, la garantía de la CAF, ¿quién la dio? El Estado. El Estado. O sea, no tenían ellos garantía. Y sin garantía no se consigue nada. Es una obra pública más que obra privada, señor. Está usted equivocado. Disculpe. COFIDE, ¿quién es COFIDE? La CAF es del Estado peruano, de otros países y también del Perú. El Perú participa en la CAF, es dueño de la CAF. ¿COFIDE? ¿Quién es dueño de COFIDE? El Estado. ¿Qué son los que han financiado? Disculpe, Señor Gayoso. Presidenta. Nosotros tenemos informes del MEF donde ese costo de los 208.91 millones de dólares está repartido en obras 184.84, gastos de supervisión 7.39 y gastos preoperativos 16.66, que suman los 208.91 millones de dólares. Con relación Señor, a la pero usted, perdón, ¿ha leído usted el decreto que garantiza los 408 millones? ¿Usted conoce ese decreto? Bueno, revíselo. Bien, para terminar de dar respuesta a la pregunta del congresista Castro, señora Presidenta, como existía esa controversia, por eso que se llegó a la transacción extrajudicial y se estableció el peritaje técnico. Y ese peritaje técnico determinó que había estallido de roca de nivel extraordinario que no estaban considerados en la propuesta técnica, que eran mayores de 2 metros de altura al interior del túnel, donde había un total de 68 cavernas de esa magnitud e intensidad, por lo cual reconocía el pago de los 5 millones de dólares en vez de los 74 millones de dólares que reclamaba la concesionaria. Gracias, señor Gayoso. Congresista Mulder. Presidenta, el congresista García Belaúnde es muy acucioso y siempre hace acotaciones importantes. Lo que pasa es que en una de esas acotaciones el señor iba a dar una cifra y no la dio. Y a mí me gustaría que la pudiera dar porque estaba prestando atención, quería escuchar la versión. El Estado puso 77 millones. ¿Cuánto puso Odebrecht? Él iba a dar una cifra, quería escucharla. Sí, para precisar más incluso la pregunta, ¿cuánto dice la convocatoria que cuesta la obra? Y de eso, que la convocatoria dice que cuesta la obra, ¿cuánto pone el Estado y cuánto pone Odebrecht? A eso voy justo. A eso voy justo. ¿Y cómo se explica el incremento? Damos la bienvenida al congresista Gilbert Violet. La información que tenemos del MEF es que el financiamiento privado, deuda más equity, es 131.91 millones de dólares. Y el cofinanciamiento no reembolsable del Estado son los 77 millones de dólares, que suma los 208.91 millones de dólares. Muy bien, a eso hay que sumarle los gastos congresista por el Mulder, riesgo. perdón, ¿cuánto dijo la convocatoria que costaba la obra? La información que tenemos nosotros es que la convocatoria dice 112 millones y de esos 112 millones 77 los pone el Estado.
de acuerdo a la convocatoria. Disculpe, señora presidenta, esta no es una convocatoria de obra pública con un monto. Tengo entendido que la concesión fue por la tarifa de agua, no por un monto presupuestal. Congresista Mulder. A ver, a esa cifra que se ha dado se le suma, esa es la pregunta, los 71 millones que exigió la empresa por el tema geológico, ¿o está incluido en la cifra que usted ha dado? Disculpe, presidenta, con relación a la pregunta del congresista Mulder, esto es el costo de las obras al momento de firmar el contrato. La pregunta que le hizo el congresista García Belaúnde y que le estoy haciendo yo es cuánto costó, cuánto pusieron al día de hoy, sumado desde que comenzó hasta el día de hoy, el Estado y Odebrecht. Entonces, no la que estaba firmada en el contrato, sino cuánto ha terminado costando. Ya, el Estado ha puesto los 77 millones de dólares más los 5 millones de dólares que se ha reconocido por decreto supremo, decreto de urgencia, etcétera, ¿no? Esos 5 millones son por el riesgo por el geológico. sobrecostos de obra. Sobrecosto de obra, pero ahí está... Por los estallidos de roca que explicaba el ingeniero Saavedra. La empresa exigía 71 millones por el tema geológico. 74 millones. Congresista Mulder, acá una precisión inmediatamente nada más. Señores, les hemos pedido esta información una vez y le hemos reiterado y hasta ahora no han respondido oficialmente. Agradezco que le responda al congresista Mulder y le voy a agradecer más que alcance oficialmente esa información a la comisión. Gracias, congresista Mulder. Bien. En su condición, señor Galloso, de gerente general, ¿quién era su contraparte de Odebrecht? ¿Quiénes eran los que representaban a Odebrecht? Por su intermedio, señora presidenta, cuando yo he ingresado al proyecto, el gerente general de Odebrecht era el señor Juan Marzano, de CTO, concesionaria de Trasvase Olmos. Y luego después de este tema de la controversia del contrato de trasvase, inició la irrigación y el gerente general era el señor Alfonso Pinillos. ¿Conoció usted al señor Pedro García Larangueira? Por su intermedio, presidenta, no, congresista Mulder. Pero el señor García Larangueira fue designado, es brasileño, fue designado como el responsable de todo el proyecto Trasvase Olmos por el señor Marcelo Odebrecht y ha vivido en Chiclayo. Como que qué raro que no lo conozca. Medio congresista, presidenta, yo, como dije, he llegado el 21 de febrero de 2011 a trabajar al proyecto Olmos y Najones. Este señor ha estado hasta el 2014. ¿Ha oído usted hablar de la empresa Smith Nash Engineering Company? Por su intermedia, presidenta, no, señor congresista Mulder. Bueno, esta es una empresa que fue subcontratada por Odebrecht para que le hicieran estudios de ingeniería allí en Olmos. Yo estoy, presidenta, reproduciendo las conclusiones de la comisión que integramos con el congresista Pari, y allí se quedaron esos esquemas todavía pendientes. El señor André García Larangueira, responsable de Odebrecht en el tema del trasvase de Olmos, tiene un procedimiento abierto en los Estados Unidos por cuentas offshore en Panamá. O sea, su nombre estaba vinculado a recibir dineros en cuentas de Panamá. Estas en cuentas offshore que cayeron cuando se determinó el caso Fonseca. De manera que por ahí es donde más o menos iban las investigaciones de cómo podía haber habido desvío de dineros provenientes de Olmos. Sin embargo, todavía es un ámbito en el que las investigaciones no prosperan, porque la mayoría de personas dicen que no conocen, no saben, etcétera. Se ha determinado también que hay un proceso de concentración de la propiedad por parte de Odebrecht, y esto se había prohibido en el contrato.
Es decir, que se ha permitido que Odebrecht posea más tierras, la misma Odebrecht, que el contrato no se lo permitía. ¿Cómo es que este proceso se ha podido dar? Señora Acuña. Gracias, Presidenta. Yo le explicaba en mi intervención al inicio que el contrato de concesión que nosotros no lo firmamos decía que para que este proyecto de irrigación sea exitosa o salga en marcha, tendría que ser la subasta exitosa. Y la subasta exitosa era la venta de las 38.000 hectáreas. O un monto que cubra, garantice que la operación continúe. Se hicieron 2 subastas. En la primera subasta llegamos casi a 19.000 hectáreas, en la segunda subasta 9.000 hectáreas, en las finales llegamos en 2 subastas a 28.000 hectáreas, quedando 10.000 hectáreas. Entonces, el gobierno regional de Lambayeque ya empezaba a pagar los 33 millones al año por el trasvase, y si no llegábamos a la subasta teníamos el Estado tendría que pagar sin sembrar un árbol ahí en el proyecto Olmos. Entonces buscamos el mecanismo, como le decía, para que nos autoricen vender a uno de la concesionaria, ¿no es cierto?, dentro de una pieza vinculante, donde tuvimos el acuerdo del Consejo Directivo del PEOD, el acuerdo del Consejo Regional y por intermedio, como le dije, le explicaba de la ley marco de asociación pública-privada. Entonces, con eso buscamos el marco para poder vender las tierras a Odebrecht y poder declarar que sea exitoso, y el proyecto el día de hoy está en pleno auge, ya que es una inversión netamente privada. La segunda etapa no tiene nada que ver el Estado peruano, es netamente privada. ¿No es cierto? Entonces, ese fue el espíritu para nosotros venderlo, y lo vendimos con el precio base, ya que en la subasta ha habido más de 4 o 5 empresas que han comprado con precio base también las tierras. Perdón, Presidenta, ¿cuánto se ha vendido la hectárea? Al precio base, que era 4.000, tienen varios componentes, ¿no es cierto? Más o menos. 4.250. 4.250. Yo quiero corregirlo otra vez, Presidenta, y perdóname que metemos esta licencia. No es una obra privada, no es plata privada. El costo inicial de la obra era $112 millones. Estamos hablando de irrigación. A eso voy. Déjeme terminar. Le voy a hacer una pequeña precisión. $112 millones. 77 puso el gobierno. 35 puso el concesionario. O sea, el gobierno puso 68.75. El concesionario, el privado, puso 31.25 y nada más. Luego han ido cobrando 40, 50 millones en los sobrecostos. Ahora bien, para simplemente, esto no es esto no es plata privada, es plata del Estado. Perdóneme, señor Acuña, un minuto, por favor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto entonces ha costado Olmos? ¿Cuánto ha costado Olmos? Olmos ha costado los 77 que ya le dije, los 25 que ya le dije, y más 16 años que se va a pagar el agua a un precio exageradamente alto de 0.0659 metros cúbicos. Eso se paga durante 16 años. Eso da un pago de 428 millones de dólares. Si usted añade lo que ya le he dicho, estamos hablando entonces un total de 700 millones de dólares. Con IGB, que usted le quite el IGB, estamos hablando de 596 millones ha costado Olmos. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto vale entonces la hectárea? Usted dice que la ha vendido en $4.200 el precio base. Bueno, la hectárea, el trasvase solamente vale $18.000 por hectárea. El riego, este riego que estamos pagando, vale $15.000 por hectárea. La hectárea ha costado realmente $33.684.000 por hectárea y la han vendido en 4.200. Además, a Gloria y a Odebrecht y etcétera, $4.250 por hectárea y ha costado $33.000 por hectárea.
¿Qué tal negocio? ¿Usted se ha dado cuenta de las cifras, señor Acuña, o no capta las cifras? Yo le pido a usted, por favor, que revise las cifras si ahora no puede hacerlo y que me diga más adelante, si ahora no puede hacerlo, si estas cifras que le estoy dando son verdaderas o si son falsas. Presidenta, por ciento y medio. Como yo le agradecía al principio al señor congresista García Belaunde por manifestar ese tema. Y le reitero mi agradecimiento. Estos contratos no han sido firmados por nosotros. Nosotros hemos llegado después de ¿cuántos años de haber firmado la concesión? Nosotros hemos llegado para la culminación y con una obra paralizada. Quien aprueba si la concesión es financieramente válida o no validada es el MEF, a través de Proinversión. No lo ha hecho el gobierno regional y no lo hemos hecho nosotros. Para que quede claro, han tenido el tiempo más que suficiente para poder revisar estos contratos, ¿no es cierto? Y yo lamento que se haya demorado tanto tiempo y se quiera revisar el día de hoy. Y bueno, que lo revisen, ¿no es cierto? Es bueno, ¿no es cierto? Pero que quede claro que nosotros no hemos firmado los contratos de concesión. Y le decía que el proyecto de irrigación, son dos contratos totalmente distintos. Una cosa es el trasvase, donde el Estado ha puesto los 77 millones, y otro es el tema de la irrigación, que se ha hecho a través de la venta de las tierras. Congresista congresista Morales le pide una segunda interrupción. Congresista Morales. Presidenta, ¿me permite una pequeña aclaración? Señor Gayoso. Sí, por su intermedio, para aclarar un poco las cifras del congresista García Belaunde. Cuando él dice que de aquí en 15 o 16 años hay que pagar 30, 32 millones de dólares y los multiplica por los 15, eso no es así, no es correcto ese cálculo. Hay que aplicar el valor presente neto de la ingeniería económica. 30 millones de dólares de aquí a 15 años no valen 30 millones de dólares ahora. Ese es el tema que habría que aclarar en el cálculo que él tiene ahí a la mano. Disculpe, gracias. Vale más inclusive. Congresista Morales. Gracias, presidente. Hoy se ha hecho una relación económica, ustedes lo han ratificado, es que en realidad el Estado no solo le ha regalado a Olmos, porque se lo han regalado, porque al decir acá, presidenta, de que no teníamos cómo pagar el riego, entonces había que darle a Olmos para que nos compre y podamos pagar eso. O sea, se había puesto un precio base que yo hasta ahora estaba en duda, pero con la aclaración que se ha tenido, se ha puesto un precio base por debajo de lo que valía. Es más, ahorita hay un tema sobre la ciudad de Olmos, que no tiene agua. Y que al parecer esa situación viene también por esa construcción y que ha terminado llevándose agua a un lugar donde no necesita la gente. Y las parcelas, los terrenos, no se le han entregado a los agricultores, pues. Porque se tenía que resolver ese problema. Es lo que ha dicho acá, presidente. Tenemos que resolver el tema del pago. Por lo tanto, teníamos que darle pues a la empresa un precio base. Entonces yo creo sinceramente de que gran parte de la documentación que se tiene hoy día se ha ratificado, presidente, y yo escuchaba atentamente lo que se estaba diciendo. Primero, se dice que tiene toda la razón el señor Gayoso cuando dice no se calcula de esa manera, hay un valor actual, por supuesto. Esa valorización que está haciendo el congresista García Belaunde hay que actualizarlo, quiere decir que vale más. Eso es lo que hay que hacer. O sea, hay un costo que un sol ahora no es lo mismo un sol a cada 16 años. Eso es lo que se está diciendo. Claro, tiene toda la razón. Significa que se ha generado pérdidas por encima de lo que se tenía planeado. El otro tema, presidenta, que habría que aclarar, que es parte del comentario de este, porque considero que ya se está cerrando el asunto, es que algunos puntos que había quedado suelto el caso de la investigación anterior con el señor Pari sobre precisamente cuánto costó finalmente, que no terminaba siendo una determinación general y se quedaba suelto y preguntaba al congresista Mulder, pero tampoco me quedó claro, pese que a las aseveraciones que haya podido hacer él subjetivamente el congresista García Belaunde, pues no tiene el documento. Yo pido, presidente, todo es suyo y a los invitados,
sobre todo al señor Acuña, que nos diga cuánto es en este momento, ¿ya?, que ha gastado el Estado en ese proyecto. ¿Cuánto es? O sea, hasta la actualidad. ¿Cuánto? En monto, en dinero. ¿Cuánto consideran? Porque acá han estado en el cargo. La pérdida que le han generado al Estado, porque hay una pérdida ahí. ¿Cuánto consideran que es la pérdida? En dinero, en monto. Yo sé que ha habido pues problemas siempre en toda obra, hay pues imprevistos. Y en toda concesión, la empresa privada no va pues al imprevisto, decir a ver qué cosa pasa y si gano o no. No. Ahí lo que viene, Presidenta, es que la empresa hace su cálculo. ¿Cómo se concesiona? Un cálculo de mis pérdidas. ¿Cuánto va a ser esa voladura? Mando 2 geólogos, quiero saber. Que no se sabía que iba a... No, sí se sabe. Se sabe, por la estructura de la roca, se sabe. Se sabe cuánto va a ser esa pérdida. Y la empresa hace su cálculo y en función a eso ingresa. Claro, si le pagaban todo, ¿cierto?, tenían que darle las tierras. Era rentable. Lo que quiero terminar, Presidenta, quizás sea mi participación, es decir, primero, ¿cuánto es la pérdida que le han generado al Estado? ¿Cuánto costó esa obra? Eso es lo que tenemos que hacer. De ahí podemos nosotros determinar las utilidades que ha tenido esa empresa. Pero lo que debemos saber es cuánto ha costado y si pueden aplicarle interesante el tema de valor total net y generalmente cuánto ha costado. El dinero, con todo lo que se ha gastado en general. ¿Cuántos miles de millones de dólares hasta ahora? Eso es lo que quisiera preguntar para que podamos nosotros cerrar el círculo, Presidente. Finalmente, ¿cuánto valorizan en pérdida para el gobierno regional? Porque si nosotros hemos hecho una gran inversión en la zona y que al final no ha terminado retribuyendo económicamente, porque es lo que yo he entendido hasta ahora, no teníamos cómo pagar y teníamos que concesionar, ha dicho el señor Acuña, no teníamos cómo pagar, teníamos que concesionar porque ya se había vencido el plazo, tenemos que pagar por el uso, por el convenio que se ha hecho, por la concesión que se ha hecho. Entonces, ¿cuánto se ha generado entonces de pérdida también al gobierno regional? Porque si no sabemos cuánto... ¿Cómo entramos a un gobierno regional, pues? Porque tenemos que gobernar y tenemos que saber cómo va a manejarse esa situación. Habría que aclarar, yo termino con estas 3 preguntas, Presidenta. ¿Cuánto han generado la pérdida al Estado? ¿Cuánto ha costado en total la obra, que es un tema que está muy suelto, que nadie lo dice? Y finalmente, ¿cuánto de pérdida le han generado al gobierno regional, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, congresista Morales. Antes de hacerle el uso de la palabra al nuestro invitado de hoy, quisiera pedirles, congresistas, que votemos, por favor, el trámite de dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, el trámite de dispensa de aprobación del acta ha sido aprobado por unanimidad. Señor Acuña. Presidenta, por su intermedio. Aquí hay 2 cosas totalmente que podemos no dejamos entender o de repente no somos claros, ¿no es cierto? El tema de aquí hay dos concesiones. La concesión del trasvase, donde tiene 5 años de construcción y 15 años de operación y mantenimiento, y que termina, que esos son los 20 años, y el tema de la irrigación. Y el tema del trasvase, y ya, como le digo, ahí ha habido los sobrecostos financieros, que lo ha mencionado claramente el congresista García Belaunde, de 44 millones y picos, y el sobrecoste de la ejecución de la perforación del túnel, que 3 millones le ha pagado el seguro y 5 millones el Estado peruano. Esos son los sobrecostos mayores al proyecto por la concesión del trasvase. En todo caso, nos comprometemos a hacer una hojita de resumen de cuál es el monto total del que está costando la obra hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque el Estado va a seguir pagando durante 9 años más el tema del trasvase, un promedio de 33 millones por año que está en el contrato y que es un tema público. Y en el tema de, como le digo y lo repito, el tema de la obra de irrigación,
el obra de irrigación, sí hubo un problema, pues. O sea, debía terminar el trasvase con la venta de las tierras, para que el agua que pase por el trasvase pueda regar las tierras. Pero como hubo un desfase en la gestión anterior a la nuestra, se terminó la obra de trasvase y después de 2 años se terminó la obra de irrigación porque